Bueno, muy buenas tardes a todos. Estaba comentando antes de empezar a grabar que lo que voy a explicar un poquito la consigna de la clase invertida, que es la clase que viene. Muy buenas tardes a todos los que se van sumando y saludan por el chat, así que bueno, los saludo a todos, buenas tardes. Les comentaba que está subida en el aula virtual, en la página, en la primera página de inicio de nuestro curso. Está subida la consigna para lo que tienen que hacer, ¿sí? Como es la idea de las clases invertidas es que haya una participación por ahí, que dejen de ser estos monólogos del docente, digamos, con la explicación y para que trabajemos más todos en conjunto, ¿no? Esa es un poco la idea que teníamos para romper un poco esta dinámica de alumno tan pasiva, que entendemos que es difícil para nosotros los docentes, pero también creo que para ustedes, digamos, eh, está bueno, digamos, romper un poco con esta cosa media siempre igual y hacer algo distinto. Entonces la consigna un poco lo que plantea es el tema teórico que íbamos a abordar en la clase del 10 de mayo era workflow de análisis, la parte bien teórica, digamos, de lo que plantea el proceso unificado, que es el workflow de análisis, ¿sí? Entonces está puesta la bibliografía que ustedes tendrían que pegarle una leída para elaborar lo que vamos a usar durante la clase, que es el capítulo 8 del libro del proceso unificado de desarrollo que está publicado en la bibliografía de la cátedra. Y además hay una presentación, que es la presentación oficial de la cátedra, y en el aula nuestra yo le subí una presentación muy parecida, pero que tiene que ver con con la clase que di yo el año pasado sobre este tema, que es una clase de menos de media horita, donde por ahí se explica el tema, entonces les sirve para ponerse bien en tema, digamos, obviamente que no reemplaza el libro, pero los pone en tema, ¿sí? Entonces, todo ese material es el que ustedes tienen disponible para preparar la consigna. ¿Qué dice la consigna? Tienen que usar una aplicación que se llama Kahoot, que sirve para dictar clases virtuales casualmente, ¿no? Y permite hacer como trivias sobre temas. Entonces, agarramos el tema completo, lo dividimos en 8, ¿sí? 8 pedacitos de tema, como hicimos la otra vez, y a cada grupo, los grupos son los grupos que ustedes tienen con los que hacen el PPI, el grupo de prácticos, ¿sí? Esos son los grupos. Cada grupo le toca un tema determinado y tiene que elaborar por lo menos 2 preguntas en Kahoot para poder lanzarlas cuando en la clase, ¿sí? Y los otros tendrían que contestar, ¿sí? Entonces la idea es que todos sepamos un poco de todo y podamos contestar correctamente las preguntas que cada grupo elabora, ¿sí? Obviamente que los que salgan bien arriba en los podios, después vamos a ver de tener algún gesto, alguna atención desde el curso. Entonces esa es un poco la idea. No sé si han usado Kahoot en otras clases, es bastante divertido. Ustedes hay varios tipos de preguntas que se pueden hacer. Normalmente los que más usamos son las multiple choice, donde ustedes hacen la pregunta y elaboran distintas respuestas y el participante lo que hace es seleccionar una opción, o las verdadero o falso, que más o menos hacen un enunciado y los participantes contestan si es verdadero o falso. Esa es un poco la idea. Yo no estaba segura si teníamos más de 8 grupos, que digamos, los temas los dividí en 8. Si tenemos más de 8 grupos, están puestos a continuación. Si hay más de un grupo que genera preguntas sobre un mismo tema, vamos a centralizar y vamos a hacer uno continuado del otro para poder abordar un tema, digamos, entero junto. Y la idea es que si hay alguna duda conceptual, una vez que hacemos el juego, digamos, si alguien tiene dudas o si quedó algún concepto que no quedó claro o tiene alguna cosa errónea, digamos, la vamos a trabajar ahí en ese momento, ¿sí? Así que esa es un poco la idea de la clase que viene. Les pido por favor que se tomen un tiempito para hacerlo y planteen cosas elaboradas al nivel que ya hemos visto que lo hacen muy bien ustedes. Bueno, ya no pude cargar mi grupo.
Ah, se les bajó uno. Bueno, mandanos un... Juan Pablo tiene un problema con el tema del grupo y nos mandas un mailcito y yo hablo con los profes del práctico para ver cómo hacemos para resolver el tema del grupo, ¿sí? Así no nos pasa que nos queda gente sin grupos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicos, si ya estamos, podríamos ir arrancando, ya son las 6:10, arrancando con el tema. El objetivo de la clase de hoy es trabajar una nueva herramienta para modelar realizaciones de caso de uso, de análisis. En este caso, la vista dinámica, ¿no? Nosotros ya vimos en clases anteriores que podemos modelar la vista dinámica de las realizaciones de caso de uso de análisis con diagrama de comunicación. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es aprender a hacer modelos con diagramas de secuencia, ¿sí? El diagrama de secuencia es una herramienta súper usada, se usa muchísimo. Allá van a ver eh, que es de hecho el diagrama más usado porque van a ver que durante el diseño es el que lo usamos de nuevo, lo podemos usar nuevamente y eh, me parece que la comunidad es con el diagrama con el que más se siente cómoda, entonces les va a ser de muchísima utilidad el diagrama de secuencia. Entonces, ese sería el objetivo de la clase de hoy. Yo la experiencia que tengo con el 3K7 es que con la presentación de clase terminamos como bastante rápido, así que yo les di otro ejemplo más con un ejercicio que tenemos de esta guía de ejercicios resueltos que les he comentado en otras ocasiones, así que si tenemos tiempo vamos a ver dos diagramas de secuencia, ¿sí? Uno es el que ya conocemos, van a ver cómo modelamos en este caso el mismo caso uso que ya venimos modelando en clases anteriores, y si tenemos tiempo, que me parece que sí, porque en la otra clase no tuvimos ningún problema, vamos a ver un segundo ejemplo de un caso uso cortito también, pero que vean otro tipo de cosas que se modelan, ¿sí? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, la presentación. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, profesor. Bárbaro. Bueno, entonces empezamos. Ahí ejecuto. Bien. Bueno, vamos a dar un breve contexto para arrancar, para que todos nos demos cuenta, digamos, dónde estamos parados cuando hablamos de diagrama de secuencia, ¿sí? Acá tenemos una figura que nos muestra eh, todo el mapa de los diagramas que me provee UML 2.0. Y vemos que hay una clasificación inicial de estos diagramas, son 13 los diagramas que nos provee UML 2.0, y hay una primera clasificación general que es aquellos diagramas que modelan estructuras versus aquellos diagramas que modelan comportamientos, ¿sí? De aquellos que modelan estructura tenemos diagramas que muestran clases o clasificadores y diagramas que muestran objetos. De hecho, tenemos un solo diagrama de estructura que muestra objetos, que es este que se denomina diagrama de objetos, ¿sí? Que se usa a veces cuando quiero mostrar cómo están dispuestos los objetos, como una foto, digamos, de un diagrama de clase, una foto instanciada de un diagrama de clase, digamos, sería un diagrama de objetos. Y todos los otros diagramas que hemos visto ya en otras ocasiones, y está pintado de rojo el diagrama de clase porque es el que usamos durante el análisis, ¿sí? En particular, para las realizaciones de caso de uso, que es el artefacto que estamos estudiando ahora, para su vista estática trabajamos con diagrama de clases. Mientras que los diagramas que modelan comportamiento también tenemos los que modelan con clases o clasificadores y los que modelan objetos, que se denominan diagramas de interacción, ¿sí? Un nombre que se le asigna a estos 4 diagramas de acá. Entonces, de aquellos que modelan clases, nosotros ya trabajamos con máquina de estado.
Mientras que de los diagramas de interacción ya hemos visto el diagrama de comunicación y hoy vamos a trabajar con el diagrama de secuencia que nos permite modelar la parte dinámica de una realización de caso de uso de análisis. Tenemos, desde el punto de vista del proceso unificado de desarrollo, nosotros estamos paraditos acá en el análisis, ¿sí? Ustedes el año pasado aprendieron modelo de negocio y aprendieron requerimientos, y nosotros ahora estamos en el análisis tratando de ver cuáles son los artefactos que componen este modelo de análisis, ¿sí? Entonces, los artefactos, nosotros nos ayudamos con las herramientas que nos provee UML, que son estos diagramas, para armar estos artefactos eh, y generar el modelo de análisis que luego nos va a servir de entrada para el próximo workflow, que es el workflow de diseño. Entonces nosotros contamos como entrada con el modelo de requerimientos que entra al workflow de análisis y obtenemos el modelo de análisis con los 4 artefactos del que se producen, que componen este modelo de análisis, que son las realizaciones de caso de uso de análisis, que estamos aprendiendo a hacer ahora, que ya vimos, que las realizaciones de caso de uso de análisis trabajan sobre un escenario de un caso de uso, digamos, rastrean y permiten entrar en detalle con analizando un escenario en particular de un caso de uso, identificando los objetos que necesitamos que colaboren entre sí para poder ejecutar ese comportamiento, ¿sí? Y el modelo de análisis nos ayuda a entender acabadamente los requerimientos que entraron del workflow de requerimientos, identificar todas las clases que necesitamos que interaccionen para poder dar respuesta a esos requerimientos y una parte muy importante que hacemos cuando trabajamos las realizaciones de casos de uso es encontrar el comportamiento necesario para que se pueda ejecutar ese, ese escenario de caso de uso, identificando cuáles son los mensajes que los objetos deben mandarse, por lo tanto sabemos cuáles son los métodos que tenemos que agregar a las clases para que tengan ese comportamiento, ¿sí? Y vimos que tenemos patrones que nos ayudan a saber cómo es la mejor manera de asignar responsabilidades, qué comportamiento tendría que estar asociado a qué objeto, para que nos dé un modelo robusto y poco a poco acoplado y bien cohesivo, ¿sí? Por otro lado tenemos las clases de análisis, que las trabajamos con el diagrama de clases, ya vimos, y con la máquina de estados, y los paquetes de análisis que nos permiten agrupar estos dos artefactos de acuerdo a la manera que yo necesite, y la descripción de la arquitectura que identifica cuáles de estos artefactos son significativos para la arquitectura, que vamos a ver bien en detalle cuando arranquemos con la unidad 3, cuando hayamos pasado el parcial, el primer parcial, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, las herramientas, estas celestitas, son las herramientas con las que nos ayuda UML para trabajar cada uno de estos artefactos que componen mi modelo. Entonces, como vimos recién, las realizaciones de casos de uso de análisis me proveen una vista estática y una vista dinámica. La vista estática la modelamos con el diagrama de clases, que ya lo aprendimos nosotros en ASI, cuando aprendimos a generar el modelo de dominio. Identificamos las clases, eh, que son aquellas abstracciones que representan todos aquellos personas, roles, transacciones, lugares que necesita mi sistema para poder funcionar, y las representamos mediante clases, ¿sí? Y es una vista estática porque
la diferencia entre la vista estática y la vista dinámica es el tiempo, ¿no es cierto? La vista dinámica modela aspectos que tienen que ver con el paso del tiempo, mientras que la vista estática es independientemente del tiempo. En el caso del diagrama, nosotros hablamos siempre de que el diagrama de clase representa la estructura que yo necesito que tenga esa realización de casos de uso. Y la vista dinámica la trabajamos con dos herramientas, el diagrama de comunicación que ya vimos, y el diagrama de secuencia que es el que vamos a aprender hoy. Las clases de análisis las modelamos con diagrama de clases y con máquina de estados, ¿sí? La máquina de estados nos permite pensar una clase en particular y definir el ciclo de vida que van a tener todos los objetos de esa clase, es decir, identificar todos los estados por los que podría pasar un objeto de esa clase, ¿sí? A eso le llamamos ciclo de vida, desde que se crea el objeto hasta que se destruye, todos los posibles estados, y eso también nos ayuda como parte del análisis a encontrar comportamiento. ¿Por qué? Porque para hacer las transiciones de todos esos posibles estados, nosotros tenemos que identificar los eventos externos, que en nuestro caso los identificamos como casos de uso, que son los que me permiten que la clase pase, el objeto pase de un estado a otro, ¿sí? Y también los métodos que ayudan a hacer esas transiciones. Todo eso es comportamiento que yo tengo que agregar a la clase para que eso funcione, digamos, para que se puedan hacer las transiciones. Y por último, los paquetes de análisis, tenemos la herramienta de un diagrama de paquetes que me permite agrupar, agrupar componentes, digamos, y establecer las dependencias entre los paquetes. Vamos con lo que sigue, es, bueno, como decíamos, en los que están en rojo son los que me ayudan a definir, los diagramas que me ayudan a definir la vista estática y la vista dinámica que vamos a aprender hoy de una realización de caso de uso de análisis. Y antes de arrancar con el diagrama en sí, vamos a repasar un poquito de nuevo los conceptos que tienen que ver con las clases de análisis, ¿sí? Las clases de análisis, dijimos, representan todos aquellos, son una abstracción de todas aquellas entidades y que nosotros necesitamos que interaccionen y colaboren para poder lograr el comportamiento que está descrito en los casos de uso. Y tenemos tres tipos de clases en el análisis. Cada uno de los tipos de clases están identificados con estos estereotipos que nosotros vemos acá, ¿sí? El estereotipo, ustedes recuerden que es un mecanismo de extensibilidad que me provee el lenguaje, el UML, para, si bien nosotros sabemos que las clases en UML se representan con un rectángulo, estos estereotipos nos ayudan a distinguir entre esos rectángulos aquellas clases que entendemos que son clases de entidad y cuyo objetivo es modelar aquellas cosas que en el sistema van a ser persistentes, ¿sí? Y que normalmente las identificamos en los requerimientos y tienen que ver con el modelo de dominio. Mientras que por otro lado vamos a tener otro tipo de clases que queremos distinguirla claramente de estas, que son las clases de fabricación pura, que las introducimos nosotros cuando empezamos a hacer análisis porque empezamos a hablar de la solución, que no tienen que ver para nada con el dominio, sino que son clases que nosotros las introducimos para generar comportamiento que yo necesito para dar solución a esos requerimientos, ¿sí? Y tenemos dos tipos, identificamos de estas clases de fabricación pura que introducimos como parte de la solución, ¿sí? Por un lado tenemos las clases límites, boundary, que son aquellas clases que se llaman límite porque están en el límite entre el sistema y el ambiente, ¿sí? Son aquellas clases que me permiten entrar y salir del sistema, es decir, comunicarme con los actores que van a usar el sistema, ¿sí? Típicamente identificamos en estas clases, por ejemplo, las pantallas, que permiten que yo entre información al sistema o que yo muestre cosas del sistema a los actores, ¿sí? Entonces, todo aquel comportamiento vinculado a clases de tipo pantalla, que su rol es ese, es comunicarse con los actores, van a estar estereotipadas como clases de tipo boundary. Y por otro lado, también vimos que necesitamos clases, que les llamamos clases de control, que sirven para
manejar la lógica de negocio dentro de la ejecución del caso de uso, ¿sí? Y además también vimos que me permiten establecer una relación entre la capa de presentación, donde nosotros tenemos agrupadas todas estas clases de tipo boundary, y la lógica de negocio, es decir, tratar de hacer relacionar a la lógica de negocio que tiene el caso de uso con la capa de presentación, que son todas las clases de tipo boundary, siempre a través de esta clase de control, ¿sí? Para desacoplar y hacer que la clase de presentación sea una clase más independiente e intercambiable, ¿sí? Que me permita esa flexibilidad, modelar en capas el sistema, y estas clases de control operan como lo que me permite relacionar a las clases de boundary con las clases de entidad, que son las que manejan la lógica de negocio. Entonces, una vez que tenemos en claro el tipo de objetos que vamos a encontrar nosotros en nuestras realizaciones de caso de uso de análisis, vamos a los elementos que componen el diagrama de secuencia. Nosotros normalmente vamos a trabajar con clases estereotipadas, ¿sí? Hay algunas herramientas que no permiten utilizar estos estereotipos, sino que ustedes van a ver las clases con formato de clase, ¿sí? Sin estereotipos, simplemente el rectángulo con el nombre, ¿sí? Por otro lado, las clases en los diagramas de secuencia se ubican arriba, ¿sí? En la parte superior del diagrama vamos a tener alineadas todas las clases, y cada clase va a tener una línea de vida, que es este punteadito que está a continuación abajo de la clase, ¿sí? ¿Para qué sirve esa línea de vida? La línea de vida representa el ciclo de vida del objeto en esta ejecución, ¿sí? Mientras dure el proceso y el objeto exista, vamos a tener el ciclo de vida. Es decir, la clase va a estar esperando que el objeto que está en un lado o en otro puede enviarle un mensaje, y este objeto puede responder o atender la petición que le haga el objeto que le manda un mensaje, ¿sí? La forma de leer los diagramas de secuencia es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, el primero que manda un mensaje es el que voy a ver el mensaje que está más arriba y más a la izquierda, y ese eh, siempre me conviene ordenar, digamos, así para que no sea un lío de flechas. Siempre los objetos que están primero son los que van a mandar los primeros mensajes, digamos, y los ordeno de una manera que el diagrama quede claro, ¿no? Lo otro que vamos a ver en los diagramas de secuencia son los mensajes. Los mensajes, acá no tenemos más el concepto de enlace, eso no se ve más, directamente se ven los mensajes, y trabajamos con mensajes asíncronos y con mensajes síncronos. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje síncrono y un mensaje asíncrono? ¿Se acuerdan algo de esto, chicos? A ver, ¿alguien contestó? ¿Alguien? Puede ser que un síncrono espera que devuelva el resultado y después sigue. ¿Sabes que no puedo ver el chat, che? ¿Cuál es el problema? Está muy bien lo que dijo el compañero. El síncrono, el mensaje síncrono se queda esperando la respuesta, ¿sí? Y no continúa con la secuencia del próximo mensaje hasta que no obtuvo respuesta. Mientras que el mensaje asíncrono no necesita esperar la respuesta, sino que puede a continuación seguir con el próximo mensaje, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros habitualmente usamos siempre mensajes síncronos, ¿sí? Nuestros objetos mandan el mensaje esperando inmediatamente la respuesta. Van a ver que en todos los modelos que tenemos siempre trabajamos con mensajes síncronos. Lo otro que van a ver es que cuando una línea de vida termina, es decir, cuando se destruye el objeto,
figura al final de la línea de vida una cruz. Quiere decir que el objeto existe hasta acá, hasta este punto, ya más abajo no existe. Y en este caso este objeto también no se creó antes con los otros, sino que se creó acá, luego de que se envíe este mensaje. Este es el mensaje create que permite crear el objeto. El mensaje create es distinto. Los mensajes de creación se modelan diferente que los otros mensajes. Se modelan con una línea discontinuada y con una flecha abierta, ¿sí? Siempre que yo necesito crear un objeto, lo voy a modelar con o un new o un create, pero siempre con esa flecha distinta a los mensajes, digamos, síncronos normales que utilizo habitualmente. Y lo otro que hay que decir es que nosotros no modelamos en nuestros diagramas, no modelamos respuestas. Acá en este ejemplo está modelada esta respuesta. Si ven que las respuestas se modelan también con rayas discontinuadas así y con la flecha de punta de flecha abierta, esto es una respuesta. Nosotros no modelamos respuesta porque asumimos que el escenario ya nos dice cuál es la respuesta, ¿sí? Ya sabemos la respuesta porque el escenario me la condiciona. El escenario que nosotros elegimos modelar está condicionando esas respuestas. Entonces, salvo honrosas excepciones, nosotros jamás vamos a tener en nuestros diagramas respuestas, ¿sí? Nosotros a veces incluimos por claridad, sobre todo cuando mandamos algún mensaje de tipo booleano, si es un true o un false la respuesta, y es las únicas veces que van a ver que modelamos respuestas. Si no, en general las respuestas no se modelan, están explícitas en el escenario que estamos modelando. Y lo último, ven que no tiene no tiene ni muchos elementos, ni cosas raras, digamos, lo último importante que tenemos que introduce el diagrama de secuencia, que el otro diagrama no tiene, son los frames o marcos, ¿sí? Que son estos cuadraditos acá. Un frame UML tiene 14 distintos tipos de frame, ¿sí? De marcos. Lo que hace el marco es encerrar partes de la línea de vida de un objeto, ¿ven? De estos dos objetos de acá a acá, y una cantidad de mensajes que se ejecutan dentro de ese marco, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de marco, me indica algo respecto a ese tramo, digamos, esos mensajes en esos momentos que está encerrando el marco. Si nosotros el único marco que vamos a usar en esta materia es el marco del loop, ¿sí? El marco del loop lo que modela son iteraciones, ¿sí? Entonces lo que quiere decir este loop es que estos mensajes que están acá modelados adentro del marco para estos objetos, en este momento, digamos, de acá a acá, iteran, ¿sí? Van a ocurrir tantas veces como yo le indique, digamos, ¿sí? Entre corchetes van a encontrar la condición de corte para salir del loop, y en el nombre habitualmente van a ver acá, siempre lo primero que ponemos es el tipo de marco. Nosotros siempre vamos a poner loop porque usamos un solo tipo, pero si ustedes más adelante le encuentran la vuelta y les gusta usar los marcos en los diagramas de secuencia, pueden usar para otros objetivos, digamos, otro tipo de marcos que tienen otro significado, ¿no es cierto? Que hace que se pueda comprender lo que ustedes están tratando de expresar en el modelo. Nosotros siempre vamos a usar el loop y le ponemos un nombre representativo de lo que itera, ¿sí? De lo que está recorriendo o lo que está iterando, ¿sí? Y entre corchetes ponemos la condición de corte para salir del loop. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Podría repetirlo, profe? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Entonces decimos, los marcos lo que hacen es encierran adentro del rectángulo una cantidad de mensajes, ¿sí? Entre objetos. En el caso del loop, los que significamos es que todos los mensajes encerrados dentro de este loop iteran, ¿sí?
Es decir, van a suceder tantas veces como me lo permite la condición de corte. Acá en la condición de corte me dice cuándo se interrumpe o cuándo sale del loop. ¿Mm? Y acá en el nombre del marco voy a encontrar, normalmente la buena práctica indica que le tengo que poner un nombre que me haga referencia a lo que estoy iterando, para que yo cuando mire el diagrama entienda qué es lo que se está iterando, qué es lo que estoy recorriendo acá. ¿Se entendió? No sé quién preguntó, chicos. Sí, No sé. tenía la duda en la parte de donde va el nombre, como está puesto entre paréntesis 02, creí que me había faltado algo de que no había escuchado. No, Quizá por alguna referencia o ya algo de van, eso. sí, esto está sacado de algún ejemplo que no es el típico que nosotros usamos. Nosotros le ponemos loop y le ponemos en prosa, digamos, en texto, lo que sea que estamos recorriendo. Esto es como un ejemplo medio genérico, ¿sí? Acá en este caso, fíjense, está mandando un mensaje. Tenemos un objeto de tipo cliente y un objeto de tipo panel, control de acceso, que me parece que es un boundary. Este le manda un pin incorrecto y este introduce pin, ¿sí? Y cuando es incorrecto, yo acá entendería que el pin incorrecto es lo que hace que uno que salga, digamos, ¿sí? Que no te deje, tenés que volver a entrar a esta pantalla de control de acceso para volver a cargar. Eh, pero ya vamos a ver en los ejemplos de los casos de uso que son más habituales para nosotros, que le ponemos un nombre bien representativo de lo que estamos iterando, ¿sí? Bueno, tengo un elemento más que podríamos llegar a utilizar en un diagrama de secuencia, que es un caso de uso, ¿ven? Fíjense, estas son clases, sin estereotipar. Acá tenemos un actor, fíjense que siempre como el diagrama de secuencia modela objetos, tenemos los dos puntitos y subrayado, porque estamos modelando un objeto, una instancia de actor, una instancia de boundary, una instancia de control. El caso de uso no estoy modelando ninguna instancia, estoy modelando un caso de uso, ¿sí? Y lo que modelamos acá es cuando tenemos que en un escenario determinado hacer una llamada a un caso de uso, ¿sí? Entonces, la clase de control, el gestor este que está acá, lo que hace es llamar a un caso de uso y en el modelo se muestra enviando un mensaje que también debería ser llamar al caso de uso y se ejecuta este caso de uso registrar provincia, ¿sí? Esa es la forma en la que modelamos. Lo van a ver en muchos diagramas nuestros al casito de uso acá abajo, ¿sí? Porque recién empieza, lo podemos usar cuando, una vez que lo llamamos, aparece en el diagrama, ¿sí? No es que está desde siempre ahí esperando que lo llamemos al caso, sino que aparece cuando lo llamamos. ¿Sí? Esa es una particularidad porque en los diagramas de comunicación no tenemos no modelamos con ningún elemento que no sean clases, enlaces o métodos, ¿sí? O mensajes. En cambio acá ven que nos puede aparecer un caso de uso en el medio de un diagrama de secuencia. ¿Sí? Bueno, eso son poquitos, fíjense, es bastante sencillo. Ahora vamos a ver en la aplicación cómo los usamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces nuestro Profe, querido... preguntaron Sí. una duda ahí en el chat. Ay, qué bueno que me lo decís porque no lo puedo ver, no sé por qué razón. Ni siquiera me sale que nadie haya puesto un mensaje en el chat. ¿Me querés decir de qué se trata? Sí, dice, profe, no me quedó claro, los mensajes síncronos van con fecha continua y los asíncronos con línea punteada. No, los mensajes síncronos y asíncronos van los dos con fecha continua, con la flecha es continua. Los síncronos van con la flechita cerrada y los asíncronos con la flechita abierta, ¿sí? El mensaje new, create, es el que va con flechita punteada y las respuestas son las que vuelven con flechita punteada, ¿sí? Para los mensajes, ya sean síncrono o asíncrono, la flecha es continua, lo que diferencia uno de otro es si la punta de flecha es abierta o la punta de flecha es cerrada, ¿sí?
van a ver que nosotros siempre usamos los síncronos, que es la puntita de flecha cerrada. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, el casito de uso ya lo sabemos de memoria porque lo hemos usado tantas veces, la verdad que... pero bueno, vamos a ver ahora el modelo, cómo se ve el modelo con un diagrama de secuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que se trataba de registrar festival? Me permitía registrar un festival y los días de ese festival. ¿Sí? Entonces, venía un actor que se llamaba responsable de festival, que seleccionaba una opción que se llamaba registrar festival y tenía unos datos básicos como eran la fecha, el año de edición y el nombre, y los ingresaba en el caso de uso, y después se validaba contra los festivales que existen en el sistema, que no hubiera ya uno con los mismos datos. Nosotros estamos modelando el escenario en el cual no hay un festival con el mismo nombre, entonces me devolvía siempre false, y después me decía, bueno, entonces prosigamos con el registro, ya que no hay ninguno, y me pedían más datos, ¿no? Como el descuento por venta anticipada, el porcentaje de devolución por la anulación. Una vez que yo le daba estos datos, me pedía que cargara datos para cada uno de los días del festival, ¿sí? Como por ejemplo la fecha, la hora de presentación y datos que tenían que ver con cuál es la fecha límite para anular la entrada y la fecha de vencimiento para la venta anticipada. Y yo ingresaba, si había si era Cosquín con 9 lunas, ingresaba 9 de estos datos, para cada uno para cada día. Una vez que terminaba de ingresar eso, el gestor se fijaba que estuviera toda la información correcta, no hubiera superposiciones, y finalmente se confirmaba el registro y el sistema creaba un objeto de tipo festival y todos los objetos de tipo día de festival correspondiente, ¿sí? Eso es lo que hacía este caso de uso. Veamos ahora cómo es el modelo de esto en una secuencia. Como les decía, lo primero que hacemos es ubicar los objetos en el extremo superior del diagrama y como el que arranca en este caso es el actor, voy a tener una instancia del actor acá como primer objeto y envía un mensaje a la pantalla que es el segundo objeto que aparece acá. Ustedes fíjense que el mensaje opción registrar festival y ninguno de los otros mensajes tiene número. En el diagrama de secuencia no numeramos los mensajes porque se entiende que el que está más arriba a la izquierda es anterior al que está más abajo y a la derecha, ¿sí? Entonces, este mensaje viene después de este porque está más abajo, ¿sí? Y este viene a continuación porque está más abajo. Entonces, por esa razón, digamos, el orden ese me permite seguir la secuencia aunque no tenga numeritos. Los self, que se acuerdan en la comunicación, nosotros teníamos un enlace que iba del objeto a sí mismo y después arriba ubicamos los métodos acá, los mensajes arriba de los self. En este caso lo que hacemos es que el mensaje vuelve al objeto y esto representa lo que en la comunicación sería el self, ¿sí? Entonces, fíjense, para estos pasitos, selecciona la opción registrar festival. Acá tenemos el método seleccionar registrar festival. Tenemos el habilitar ventana para el nuevo caso de uso. Y acá creamos el gestor, ¿sí? Y el gestor me dice, bueno, pidamos los datos para el nuevo festival este que queremos crear, ¿sí? Entonces le dice a la pantalla que habilite la cajita de texto para el año, para el inicio, para el nombre, para que el actor pueda ingresar los datos, ¿sí? Esto sería hasta acá esta parte. Lo próximo es que el actor ingresa los datos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar métodos para ingresar los 3 datos que tiene que ingresar el actor. Fíjense, ven,
Son todos métodos síncronos, como veíamos, con la puntita de flecha cerrada. Y como vimos anteriormente, estos datos no quedan en la pantalla, sino que la pantalla se los pasa al gestor y van a parar en atributos que va a tener el gestor para almacenar todos estos datos que acaba de ingresar el actor. ¿Sí? Y fíjense la validación de que no haya otro festival con el mismo nombre registrado en el sistema, lo podemos ver acá con este self que hace con el validar festival del gestor de festival. Lo que hace este validar festival es enviar un mensaje a todos los objetos de tipo festival validando si alguno de ellos es igual al festival que está tratando de entrar el actor recién, ¿sí? Fíjense, acá está con asterisco. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es que le vamos a mandar un mensaje a cada uno de los objetos de tipo festival y cada festival va a validar que los datos que le estamos mandando por parámetros sean, para ver si son iguales o distintos a los datos que tiene el festival, ¿sí? Lo que estamos esperando, porque acá dice que no hay, es que siempre me devuelva false, ¿sí? Entonces puedo continuar con el resto del escenario. Bueno, lo próximo es si solicita que ingresen los demás datos para el festival, de descuento por venta anticipada y porcentaje de devolución por anulación, son los datos que con el método tomar y tomar captura los porcentajes que el usuario define para este festival, ¿sí? Y se los pasa de nuevo al gestor con el método tomar datos restantes. ¿Qué es lo próximo que hacemos? Pedir los datos del día festival, ¿sí? Fíjense, el gestor le dice, bueno, listo, ya con esto vamos a crear un festival, ahora dame los datos para cada uno de los días, ¿sí? Entonces le manda este mensaje y acá, fíjense, aparece el frame, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el frame este que está acá o el marco este? ¿Qué me dice, chicos? Loop para cada día del festival. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Ah, que va a entrar en un loop por cada día del festival que se van a cargar. Exactamente. Me está diciendo que acá el título me dice que va a recorrer o que va a iterar por día de festival, ¿sí? Y la condición de corte es mientras haya días de festival, ¿sí? Si hay 9 días, porque es Cosquín que tiene 9 lunas, yo voy a esperar que este ciclo se ejecute 9 veces, ¿sí? Para el día 1, para el día 2, para el día 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, la condición de corte me indica cuándo debe parar, ¿sí? Y para estos métodos que están acá, se van a ejecutar cada una de las veces. En este caso estamos diciendo 9 veces, porque hay 9 días de festival, entonces 9 veces me va a pedir estos datos. ¿Sí? Bueno, una vez que tiene la pantalla todos esos datos, se los pasa al gestor. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, el sistema valida que no haya superposición de fechas para los días de festival ingresados y no hay. Justo en la rayita roja, no, acá está el método. Validar duplicación de fechas por día festival. ¿Se acuerdan que este era un método self que no pedía colaboración a ningún objeto para determinar la duplicación de fechas? ¿Se acuerdan por qué? No se supone que porque el gestor tiene todos los días, todas las fechas. Exactamente, exactamente. El gestor ya acaba de guardar todos estos datos en sus propios atributos y lo que hace es controlar adentro de sí mismo si hay alguna duplicación o superposición de fechas, ¿sí? En el escenario que nosotros estamos analizando no hay ningún problema, todo lo cargaron perfecto, ¿sí? Entonces seguimos.
Y lo último que hace, dice, solicita confirmación, confirma el usuario, confirma el registro, y finalmente se crea el festival y se registra cada uno de los días. Se crea el festival y sus días, ¿sí? Entonces, acá fíjense, el gestor le pide a la pantalla que pida confirmación, seguramente muestra algún mensajito de esos. ¿Está seguro que quiere registrar este festival con estos días? Entonces el usuario contesta que sí, agarra la confirmación, se la pasamos al gestor, y el gestor lo primero que hace, dice asignar vigencia festival. ¿Se acuerdan que un dato, la clase festival tiene un booleano que dice está vigente? ¿Sí? Es como un estado, ¿sí? Puede estar vigente o no vigente. Entonces lo que me dice el caso de uso es que se registra el festival como no vigente. Entonces lo que hace este método es ponerle false a ese atributo del festival, que es un booleano que dice está vigente, ¿sí? Para crearlo en un estado no vigente. Y después, a continuación, acá tenemos el mensaje self, que es por patrón creador, ¿se acuerdan? El gestor, que es el que tiene toda la información que necesita para poder crear el festival y sus días, es el que crea el festival, ¿sí? Entonces, es el que invoca el new, le pasa por parámetro todos los datos que necesita para crear un nuevo objeto. Fíjense dónde aparece el objetito festival. No está acá arriba como los otros, ¿no es cierto? Sino que con ¿se acuerdan que dijimos que los new o las creaciones se modelan con una flechita discontinua y punta abierta? Ese es el new, y me crea un objeto de tipo festival. Y también por patrón creador, patrón bajo acoplamiento y patrón alta cohesión, le asignamos al festival, que es el todo, crear sus partes, que son los días, ¿sí? Entonces, usando la relación que ya tiene el festival con los días, usamos, digamos, la misma relación para invocar el new de los días, ¿sí? Entonces, se invoca el crear día de festival, y acá tenemos un asterisco porque sabemos que son más de un día, y el festival crea todas las instancias de su día, ¿sí? Y listo, finaliza el caso de uso con el mensaje, un mensaje de tipo self de fin del caso de uso. ¿Sí? Bueno, esto sería como con diagrama de secuencia modelamos el casito de uso este que ustedes ya conocían, ¿sí? Acá tenemos, desde el punto de vista del comportamiento, no agregamos, en la secuencia no nos agregó ningún mensaje nuevo, son exactamente los mismos mensajes que nosotros teníamos cuando hicimos la comunicación. Desde ese punto de vista, los diagramas son isomorfos. Eso quiere decir que son muy parecidos, ¿sí? Desde el punto de vista de los métodos que yo necesito que cada clase use para, para ejecutar el comportamiento que espero en ese caso uso. Lo que cambia acá es que fíjense que yo tengo como una vista diferente, digamos, ¿no? Más enfocada en el diagrama de secuencia, más enfocada a cómo es el flujo de mensajes entre los objetos, ¿sí? Lo otro que yo puedo ver con mejor, digamos, en diagrama de secuencia es cuando tengo ciclos por el loop, ¿sí? Los loops me permiten ver cuando hay ciclos que eso en la comunicación simplemente tengo el asterisquito, digamos, y el asterisquito por ahí no me muestra tan claramente que es una acción que la voy a ejecutar varias veces, digamos, ¿no? Porque hay un ciclo que me lo pide. Y lo otro que se ve más claramente en la secuencia es en el momento en que empieza a existir, por ejemplo, en este caso, que el nuevo festival empieza a existir recién al final de la ejecución, digamos, ¿no? Hago todo esto antes, y cuando ya estamos por terminar el caso de uso, recién ahí se crean al último, se crean los objetos nuevos estos, ¿sí? Sin embargo, lo otro que
que modelamos acá diferente. Nosotros en la cátedra, esto les cuento porque es una convención que tenemos. ¿Qué quiere decir? UML no me obliga a nada. Nosotros en la cátedra tenemos algunos acuerdos que hacemos para que todos nos entendamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciclos de un solo mensaje, no obligamos a usar loop. Por ejemplo, acá tengo un ciclo, ¿sí? Porque yo tengo que hacer un for a todos los objetos festival preguntando si existe festival, ¿cierto? Ahora no puse loop, y no ponemos loop porque entendemos que para un solo mensaje es más lío poner el loop que no ponerlo, ¿sí? Es más, me agranda el diagrama, lo complejiza para un solo mensaje. Entonces, en aquellos casos en que yo tengo que iterar un solo mensaje, si quiere pone loop y si no quiere no lo pone, ¿sí? En general no lo ponemos para no complejizar el el diagrama, ¿sí? Pero fíjense cómo queda el diagrama si sí ponemos los loops. En vez de, acuérdense que si yo pongo loop, no pongo asterisco, porque el loop significa que esto va a iterar todas las veces que me indique acá, ¿sí? Hasta que acá no indica que corta, yo voy a estar iterando. Entonces, si pongo loop, no pongo asterisco. Y si no pongo loop, sí o sí tengo que poner asterisco para que yo entienda que es un mensaje a todos los objetos o a muchos objetos de tipo festival. Y fíjense acá lo mismo. Acá el método de creación de los días también es uno solo. Entonces, perdón. Entonces acá elijo no poner loop para que, y tantas rayas y qué sé yo. Pero si ustedes quieren y les resulta más claro, pueden poner el loop como es acá, ¿ven? Y acá tienen, fíjense, en vez de asterisco new, tienen un loop que dice que mientras haya días, voy a crear los objetos de tipo día festival. Y tengo el new adentro de un loop. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Bien. Pero, digamos, obviamente no es una convención que tenemos nosotros. No quiero decir que esto en todos lados se vaya a hacer así. Nosotros lo resolvemos de esa forma. Bueno, tanto en diagrama de secuencia como en diagrama de comunicación, lo que yo voy a esperar que ustedes en la vista estática completen con todos los métodos que nosotros encontramos que necesitamos para que se genere el comportamiento, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo un mensaje que dice opción registrar festival, espero que esta pantalla tenga ese método. Entonces, acá está la pantalla y tiene que estar el método opción registrar festival, ¿sí? Si no, esto no va a andar, ¿no es cierto? La vista estática tiene que tener todos los métodos que yo estoy invocando con mensajes acá, ¿sí? Esa es la primera y consistencia básica que yo necesito que esté. Entonces, si yo agrego algo, lo tengo que compensar en la vista estática también. Acá, fíjense, están las dos, la comunicación y la secuencia, donde vemos cómo uno a simple vista es como que considera cosas distintas, ¿no es cierto? Como les decía hace un ratito, acá es como es fácil seguir el flujo. Acá, si uno no se fija bien en los numeritos, no es tan sencillo darse cuenta qué viene después de qué, ¿sí? Eso es lo que tiene de piola la secuencia, el flujo del comportamiento es fácil de seguir, porque simplemente vamos de arriba para abajo, de derecha a izquierda y listo. Acá hay que mirar bien el numerito, no equivocarse, porque si no, no estamos entendiendo bien qué mensaje se manda. Sin embargo, lo que acá sí me queda claro es cuál es el comportamiento asociado a un objeto, ¿sí? Y cómo están relacionados y qué objeto se relaciona con cuál. Acá no siempre, a veces se mandan mensajes de un objeto saltando otro, entonces no siempre eso es tan fácil de seguir. Acá sí es fácil de seguir, por ejemplo, el tema de asignación de responsabilidades. Cuando yo veo todo, fíjense las pantallas, la cantidad de mensajes que tiene, la pantallita tiene muchos mensajes, tiene todos estos y todos estos, ¿no? Entonces veo cuál es la responsabilidad de la clase
respecto a la cantidad de comportamiento que maneja, mientras que estas clases, fíjense, esta es lo único que, para esta ejecución, lo único que usa es un método new, acá esta tiene este método acá, ¿sí? Por eso son diagramas distintos, como que tienen foco diferente. ¿Sí? Más vinculado a cómo distribuyo las responsabilidades y qué objeto se relaciona con cuál, y acá más que nada el flujo de los mensajes que colaboran para obtener el comportamiento. Acá, fíjense, algo que le agregó Judith y nos mandó la actualización, que le agradezco tanto, Melilla, como labura. Ella agregó un escenario, fíjense que acá nosotros tenemos el escenario que nosotros modelamos siempre, es el escenario del curso normal, el flujo básico, pero fíjense acá hay más escenarios, ¿no? Entonces se modeló acá, ¿qué pasa si nosotros en vez de hacer este curso, hacemos este alternativo, el flujo alternativo, que existe un festival registrado con los mismos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la secuencia si nosotros en vez de modelar esto, modeláramos este flujo? En principio les diría que hasta el paso 4 sería todo igual. Lo que cambia, que acá la alternativa, en vez de decir y no hay, la alternativa diría y sí hay. ¿Sí? Uno de esos mensajes, existe festival, me daría true, y no tiene más sentido seguir, si ya está registrado el festival, no hago más nada. Entonces cancelaría, como acá alguna de esos existe festival me da true, el próximo paso sería cancela y termina el caso de uso. Entonces veamos cómo se ve eso en el modelo. Fíjense, los primeros pasos son todos iguales, ¿sí? Hasta que tengo que validar el festival, ¿sí? Entonces, acá fíjense, lo modelo con un loop en vez del asterisco. Entonces tenemos el método. ¿Qué patrón se acuerdan usábamos acá para existe festival? Patrón grasp. El experto, ¿no es? Exactamente. ¿Y cómo usábamos el patrón experto? ¿Qué decía el patrón experto? Que lo hace quien lo conoce. Exactamente. Que tiene la Entonces, información. exactamente. Entonces lo que decíamos, le asignamos la responsabilidad de hacer la comparación a el que tiene los datos, ¿sí? Entonces, existe festival era un método que me devuelve un booleano, true or false. Por parámetro le pasamos estos datos que me acaba de pasar, que me acaba de cargar el actor, y le dábamos la responsabilidad a los objetos festival que cada uno compare y te diga si es true or false que existe ya ese festival, ¿sí? En esta alternativa, ¿ven? Escenario de festival existe. Entonces acá alguno me va a responder true. Entonces, como ocurre eso, se cancela el caso de uso, ¿sí? El gestor, cuando encuentra que ya alguien registró, le manda un mensaje a la pantalla, decirle, bueno, mostrar un cartelito que diga, este festival que vos estás tratando de cargar ya existe, y cancelemos el caso de uso, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es el modelo? Fíjense, entonces ahora nosotros este comportamiento de este otro escenario se lo agregamos a la clase. Entonces estas clases ya son capaces de soportar no solamente el comportamiento del escenario de curso normal, sino también el escenario de esta alternativa. ¿Por qué? Y porque ya tienen acá los métodos necesarios para, en el caso de que tengan algún actor tratando de registrar 2 veces el festival. ¿Mm? Entonces los vamos a encontrar como parte de los métodos de la clase. Bueno, lo que les decía, como tenemos un rato más, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, de hacer otra secuencia más de otro enunciado para que vean otro caso más. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces les voy a mostrar un casito de uso de otro ejercicio
que hemos visto años anteriores, este año no lo vemos ese ejercicio. Y ahí vamos a poder repasar de nuevo todos los conceptos de diagrama de secuencia para que ustedes se sientan cómodos haciéndolos. Voy a dejar de compartir un poquito acá, vamos a ir a un Word, que tengo el otro caso. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, a mí en el camino normal de lo que estuvo compartiendo, en Sí. el momento que crea el festival, después parece que como que lo mata o lo anula. No me quedó claro el por qué en ese momento se le pone la X, digamos, en el diagrama. Ah, ahí vamos a volver, espera, entonces volvemos a la presentación y lo muestro. Dame un segundo. Ya sé lo que decís vos. Ya lo voy a mostrar porque es muy válida tu pregunta. Espérenme un segundito que tengo que compartir. Share. Acá estamos. ¿Están viendo la presentación? Estamos viendo Sí, un sí. Power. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo que pregunta acá el compañero, ¿cómo era tu nombre? Discúlpame, no lo vi. Fernando. Fernando pregunta, ¿por qué acá se crea y se destruye, no? ¿Eso es lo que estás preguntando? Sí, 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 esa Sí, justamente esa era la duda. exactamente. Bueno, cuando el método fin de caso de uso lo que hace es destruir todos los objetos, limpia la memoria, ¿sí? Eso es lo que hace el método fin del caso de uso. Acá vos estás viendo el que termina, digamos, que termina el ciclo de vida de este objeto, ¿sí? La línea de vida, así cuando se pone la X, quiere decir que terminó este objeto. Pero de todos los otros también, simplemente la captura de esta pantalla que nosotros incluimos acá no se ve, pero si vos pudieras ver un poquito más abajo, este también terminó, ¿sí? Y este también, todos cuando hace fin de caso de uso, todos los objetitos tienen esa X, ¿sí? Simplemente en cuando uno hace el modelo, a veces quedan como más abajito, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es tratar de que este fin de caso de uso, tirarlo un poquito más abajo y que esto se note en todos los objetos, porque todos los objetos terminan cuando uno hace fin de caso de uso. ¿Sí? Este es porque vos lo ves acá, pero todos los otros pasa lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la herramienta no es prolijita que te los pone todos a la misma altura acá. Es eso nada más, Fernando. ¿Se entendió? Es un Sí, problema de sí, visualización nada más. bien, Pero lo que ocurre gracias. con todos los objetos que existen cuando se ejecuta el fin de caso de uso es que los borra de memoria, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo funciona la persistencia, ¿no? Más adelante, cuando veamos diseño de persistencia, vamos a entender qué pasa con todo eso que está en la memoria, cómo hacemos para que eso vaya a parar a una base de datos, etc. Pero por ahora, digamos, lo que hacemos durante el análisis es entender cómo funciona todo el comportamiento antes de que termine la ejecución del caso de uso. Bueno, entonces ahora de nuevo voy a dejar de compartir y vamos a el segundo ejercicio, si nadie tiene más duda de esto, chicos. Bueno, entonces ahora les voy a compartir un Word. Voy a tener que navegar un rato porque no me acuerdo de memoria. ¿Están viendo el Word? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bárbaro. Bueno, les cuento de qué se trata este enunciado. No vamos a ir más arriba hasta que encontremos un modelo de dominio, porque a mí siempre me gusta explicar. Acá está. Me gusta explicar los ejercicios desde el dominio. Muy chiquito. Ahí está. Es un taller de autos este, chicos. Estamos modelando. Perdón que estoy tomando el mate, que pasa que esta hora si no tomo algo me muero. El modelo de dominio de este enunciado les cuento que es
es un taller de autos que recibe autos para reparar o para hacerles mantenimiento, ¿sí? Nosotros tenemos clientes que están representados por esta clase cliente que puede tener 0 o muchos vehículos, ¿sí? Que trae al taller, ¿sí? Esos vehículos son de una marca determinada, un modelo determinado y versiones de ese modelo. La marca, por ejemplo, Fiat, modelo, por ejemplo, Siena, y la versión de modelo se refiere a la versión full, la versión base, ¿sí? Creo que, no me acuerdo si en algún momento Fiat, por ejemplo, tenía los LX, los TL. Sí, me acuerdo que Renault, por ejemplo, yo supe tener un TL, era el más base, como que tenían con distintas letras, identificábamos la versión, el modelo era el mismo, pero era como más full, con levantavidrios, de cuero, qué sé yo. La marca y el modelo eran iguales, pero la versión era distinta, ¿sí? Eso tiene que ver con que la versión la teníamos que identificar porque los repuestos varían de acuerdo a la versión de modelo que tiene cada auto. No es lo mismo los repuestos de una versión full que de una versión que no es full, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba este taller? Estos clientes que tenían vehículos traían el vehículo al taller y en el taller se les generaba una orden de trabajo, ¿sí? Que era la transacción principal, la primera transacción cuando uno traía el vehículo. Esta orden de trabajo, en la orden de trabajo yo le daba algunos datos principales, como obviamente es una transacción, tenía una fecha y después tenía un detalle de orden de trabajo. Cuando uno la creaba, simplemente la persona que tomaba el vehículo registraba un texto, que era una descripción, donde poníamos en texto qué es lo que la persona decía, bueno, le estoy escuchando un ruidito en tal lado, qué sé yo, y también me gustaría hacerle cambio de aceite. Todo eso lo escribíamos en la orden de trabajo, y después había alguien que generaba un detalle de la orden de trabajo identificando qué servicios había que hacerle, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, hay que hacerle el cambio de aceite que acaba de pedir la persona, pero también el ruidito, algo le está fallando en el encendido, entonces tenemos que revisar o cambiar las bujías. Yo mucho no entiendo, chicos, de auto, así que por ahí estoy diciendo cualquier cosa. El tema es que, bueno, se entienda el enunciado, ¿no? Entonces, fíjense, acá está toda la definición de las transacciones, que es el servicio, es a lo que va a apuntar mi detalle de la orden, o sea, todas aquellas cosas que yo le puedo hacer a un auto, ¿sí? Y, por ejemplo, para hacer un cambio de aceite, yo voy a tener varias actividades, como es una actividad que va a ser sacar el aceite existente, después hacer una limpieza de la bomba de aceite y después cargar el aceite nuevo, ¿sí? Voy a tener esas 3 actividades asociadas al servicio cambio de aceite del auto, ¿sí? Esa sería la definición de esto. Tipo de servicio se refiere si es mantenimiento o reparación de algo que está roto. Si en el caso de ese ruidito, que era algo que había que hacerle cambio de bujías, entonces para el caso del cambio de aceite yo le pondría mantenimiento, y para el caso del cambio de bujías yo le pondría el otro tipo de servicio que sería reparación. Entonces, para el caso del cambio de bujías, yo lo que tengo que hacer es sacar las bujías viejas y probar las nuevas, qué sé yo, algo así. Los trabajos es la ejecución de las actividades, ¿sí? Esto sería la definición de lo que se le hace, y esta sería la ejecución de las transacciones propiamente dichas, las transacciones reales que se hacen, ¿sí? Entonces, por eso ven que el detalle apunta a un servicio y el trabajo apunta a una actividad.
Y luego tiene toda la parte del repuesto que se usa, el repuesto que yo necesito, ¿sí? Este es el repuesto que realmente uso, este es el repuesto que yo busco, también definición y acá la ejecución. Y acá hay todo un sistema de presupuesto donde le pido a distintos proveedores que me digan, no es lo mismo el repuesto chino que el repuesto original, digamos. Entonces yo le doy al cliente a decir, bueno, ¿qué bujía le quieres poner? Las chinas te salen tanto y tienen tales y tales beneficios, y las originales salen tanto, pero te duran más, qué sé yo. Ahora la diferencia es, esta vale tanto y la otra vale tanto, ¿sí? Y los repuestos, como les decía, dependen de la versión del modelo del auto que tiene la persona. ¿Sí? Todas las transacciones, fíjense, tienen un estado. Y en este lado lo que tenemos es, para poder ubicar al cliente, tenemos la dirección o el barrio donde vive el cliente, y las órdenes de trabajo, queremos saber quién ejecuta los trabajos. Entonces el trabajo apunta a un empleado en particular para saber quién es el responsable de hacer el trabajo. Y están definidos los turnos, ¿sí? Y acá el cargo de los empleados, y acá el rol y el permiso para manejar las sesiones por todo un tema de autorizaciones que tiene el sistema. Es bastante complejo. De todos modos, el pedacito que a nosotros nos interesa, que yo quiero que ustedes entiendan para el casito de uso que nos toca, es el siguiente caso. La persona trae el vehículo, se genera una orden de trabajo y alguien analiza con un detalle de la orden de trabajo para ver qué es lo que hay que hacer y genera un presupuesto. Con el cual nosotros le preguntamos al cliente si está interesado en hacerlo o no. Un presupuesto, y le decimos, mira, va a demorar tanto tiempo, ¿te interesa hacerlo o no? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Nosotros, fíjense que el cliente, nosotros registramos el teléfono y le preguntamos, cuando lo registramos como cliente, si quiere que lo notifiquemos al celular o que lo notifiquemos al mail, ¿sí? Y le decimos, mira, cuando nosotros te hacemos el presupuesto, te vamos a mandar por SMS una notificación y para que vos me digas si aceptas o no el presupuesto. Entonces él te va a decir, no, mira, yo los SMS no los miro nunca, mándame el mail. Entonces, estos campitos booleanos me sirven para saber si quiere que le mandemos el SMS al celular o quiere que le mandemos la notificación al mail para saber él cuando tiene que aprobar el presupuesto o no. Y lo mismo pasa cuando ya está listo para retirar el trabajo, le mandamos también una notificación, ¿sí? A lo que sea que él haya decidido, si quiere que le mandemos a los dos o si quiere que le mandemos al celular solamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Más o menos el caso de negocio. El caso de uso que yo les voy a mostrar la secuencia es el caso de uso que envía el mensaje al celular del cliente una vez que tengo listo el presupuesto para que el cliente me diga si lo hacemos o no. ¿Sí? Ahora vamos al casito de uso que estaba en la página 27, miren cómo me acuerdo. Página 34. Acá estamos. Este es el caso de uso, generar notificación al cliente, el que vamos a ver el diagrama de secuencia a continuación. ¿Sí? Fíjense, este caso de uso, que está bueno, que es distinto a los que ustedes ven habitualmente, es un caso de uso que es esencial, es mediano, pero no tiene actor, ¿sí? Y es un caso de uso abstracto. Sí tiene un actor secundario, ¿sí? El actor secundario, ¿se acuerdan ustedes la definición? Es un partícipe necesario dentro del ambiente del sistema para que se cumpla el objetivo del caso de uso, pero no es el que envía el estímulo para arrancar el caso de uso. En este caso es
es un casito de uso que es una extensión de otro caso de uso que es el que maneja la orden de trabajo del cliente, ¿sí? Por eso es abstracto, porque no hay un actor que lo instancia, sino que se instancia cuando se ejecuta otro caso de uso, ¿sí? El objetivo de este caso de uso dice realizar el envío de un mail o mensaje de texto al cliente para notificarle que está listo su presupuesto y calculado su tiempo de demora o el cierre de su orden de trabajo. ¿Por qué me dice o? Porque este casito de uso sirve para dos momentos, o cuando le aviso que ya está presupuestado o cuando le aviso que ya está listo para retirar, ¿sí? Reusamos este código dos veces, ¿sí? Para cualquiera de esas dos notificaciones, ¿sí? Simplemente acá vamos a describir el flujo básico, que es una de las opciones estas, ¿no? Pero hay otros escenarios, digamos, que me permiten modelar las otras opciones de este mismo caso de uso. Fíjense que todos los pasitos arrancan con el sistema. ¿Por qué? Y dijimos, no tiene un actor, o sea, no van a haber interacción porque no hay actor, ¿sí? Es solamente una ejecución que hace el sistema. Entonces arranca así. El caso de uso inicia cuando es momento de notificar a un cliente el estado de una orden de trabajo, ¿sí? Es momento significa que el caso de uso se instancia en algún momento que otro caso de uso lo manda a instanciar, ¿sí? El sistema valida el estado de la orden de trabajo identificada y el estado es presupuestada. Ustedes tienen que, nosotros suponemos acá que cuando se ejecuta este caso de uso, el gestor que va a tener este caso de uso ya sabe de qué orden de trabajo estamos hablando, digamos, ¿sí? El caso de uso que llama a este generar notificación le pasa por parámetro la orden de la que estamos hablando, para que éste sepa, digamos, de qué orden de trabajo estamos hablando, ¿sí? Por eso le llama orden de trabajo identificada, porque el gestor ya sabe qué orden es. Entonces lo que hace se fija y valida que esté efectivamente presupuestada para mandar el mensaje correcto, ¿no es cierto? Por lo que arma el mensaje correspondiente. Después dice, para la orden de trabajo identificada, busca el cliente asociado a esa orden y valida que el cliente haya aceptado la notificación por mail y o teléfono celular. Y este escenario lo que modela es que aceptó la notificación por teléfono celular, por lo que busca el teléfono y envía el mensaje de texto a ese celular, ¿sí? Y por último, como su estado es presupuestada, actualiza la orden de trabajo como notificada presupuesto, ¿sí? Una vez que manda el mensajito, cambia la orden de trabajo de estado. Ya no está más presupuestada, sino que ahora pasa a estar notificada presupuesto. Y eso es todo lo que hace. ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entendió? Más o menos el caso y lo que hace el casito de uso este. ¿Podemos ir a la Sí, profe. secuencia? Bueno, si alguien no entiende, me pregunta, ¿sí? Bueno, ven la observación, es la orden de trabajo está previamente seleccionada y, bueno, y nada más. Bueno, ahora vamos a... Ahí estamos. Bueno, fíjense. Entonces, realización de análisis del caso uso 14, generar notificación al cliente, escenario del curso normal que es el que les acabo de leer. Lo primero que tenemos distinto es que no tenemos ni actor ni pantalla como tenemos siempre, ¿sí? ¿Qué tenemos? Nada, arranca desde el gestor, porque se acuerdan que dijimos que era un caso de uso abstracto, que no lo ejecutaba un cliente, o sea, un actor, sino que había otro caso de uso que lo llamaba, ¿sí? Por eso era un caso de uso abstracto. ¿Cómo modelamos eso? Así, con un punto encontrado. ¿Se acuerdan que lo vimos? El punto encontrado es como el pseudo estado de inicio. ¿Se acuerdan cuando vimos máquina de estado? Igual, se modela así, es un puntito negro y el mensaje sale desde acá, ¿sí? Porque no hay ningún actor con ninguna línea de vida, sino que es como un mensaje que sale desde alguien que lo está llamando al caso de uso,
Entonces el primer mensaje sale del punto encontrado. Y el primer mensaje es nueva notificación. Entonces se crea este gestor, ¿sí? Y yo ya les dije, spoiler alert, les dije que por parámetro le vamos a pasar la orden de trabajo de la que estamos hablando, ¿sí? No es que este gestor se tiene que poner a buscar una orden de trabajo, sino que ya sabe el puntero de la orden de trabajo en la que está parado el caso de uso que lo llama a él, ¿sí? Entonces ya sabe a qué orden de trabajo le tiene que mandar mensajes, porque la ve, ¿sí? Tiene un puntero, entonces tiene visibilidad sobre la orden de trabajo que le llama identificada. ¿Vieron en el caso de uso? Bueno, es esta casualmente la orden de trabajo, ¿sí? Que le podríamos haber puesto identificada acá, 2 puntos, orden de trabajo. Fíjense, acá están todos los objetitos, acá uno al ladito del otro. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos una clase, un objeto de tipo boundary, que no es una pantalla, es una interfaz, ¿sí? Se llama interfaz de notificación de órdenes de trabajo a los SMS. ¿Qué es esto? Acuérdense lo que hacen los boundary. Los boundary son aquellas clases que me permiten relacionar con el ambiente, ¿sí? En este caso, esta interfaz con lo que me permite relacionarme es con los sistemas de SMS de la telefonía celular. Entonces, esta clase tiene la forma de que con la que yo me puedo comunicar con un actor externo, en este caso es un celular, ¿sí? Entonces, ese es el rol de esta clase boundary aquí, que me permite relacionarme con los celulares, en este caso el celular del cliente al que le trato de mandar un mensaje. Entonces, el primer pasito, no me hagan volver a tratar, yo me lo acuerdo más o menos al caso de uso, pero no me voy a volver porque me tengo que ir a la página 27, es un lío. Entonces nos vamos a acordar de lo que decía el caso de uso. Lo primero que hacía era validar que la orden de trabajo efectivamente esté en estado presupuestada para mandarle el mensaje correcto, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hacía el gestor era validar el estado de la orden de trabajo, ¿sí? ¿Cómo hacía eso? Este mensaje disparaba un mensaje a la orden de trabajo que conoce el gestor y le preguntaba si estaba presupuestada. Pregunto, ¿la orden de trabajo no sabe si está presupuestada o no? ¿No sabe en qué estado se encuentra? ¿Alguno que me conteste algo, chicos? Indirectamente, sí. Digamos, ¿puede responder a este método? No. No puede, ¿no es cierto? ¿Qué conoce la orden de trabajo? La orden de trabajo tiene un atributo referencial que se llama estado, ¿sí? Pero ¿qué tiene ese estado? No tiene un dato de tipo string que dice presupuestada, no. Tiene un puntero de memoria porque es un atributo referencial, ¿sí? Porque la orden de trabajo tiene puntero hacia los estados. Entonces, no puede contestar este mail, tiene que ir a ver, tiene que ir a pedirles información, le pide colaboración a la clase que sí tiene algún atributo de tipo string que puede saber si la palabra es presupuestada o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la orden de trabajo? Lo que hace, le delega eso, el mismo le dice, bueno, le vamos a preguntar a mi estado, al estado al que estoy apuntando ahora, que ya sabemos que por el escenario que estamos modelando es presupuestada, si efectivamente el string del nombre es presupuestada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los patrones GRASP, ¿cómo se llamaría este método? ¿Qué tipo de patrón cumple ese método?
¿Y sería también el patrón experto, profe? Exactamente, sería el patrón experto. ¿Qué pondría yo para que no fuera el patrón experto? Para que esto no fuera el patrón experto, yo le podría poner acá un método que le diga get nombre a esta clase, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Le pediría el nombre y el que haría el trabajito de comparar si el estado es presupuestado o no, sería la orden de trabajo, ¿sí? Esa sería una forma de no usar el patrón experto. Pero si en cambio yo le doy la responsabilidad de comparar el nombre presupuestada con el nombre que efectivamente tiene el Estado al Estado, estoy cumpliendo con el patrón experto, ¿sí? Entonces, acá esta clase le va a devolver un true, ¿no es cierto? Entonces seguimos con el escenario del caso uso, vamos al paso siguiente. Entonces dice, bueno, armemos el mensaje. Arma el mensaje correspondiente al presupuesto y dice verificar celular del cliente. ¿Se acuerdan que en los clientes lo que teníamos que averiguar es si el cliente quiere que le mandemos mensajes a su celular y a qué celular le tenemos que mandar? Entonces lo que hace, fíjense, el gestor le dice, bueno, dame el celular a la orden de trabajo, que por ahora es lo único que el gestor conoce, la orden de trabajo. La orden de trabajo cuando vimos el modelo de dominio, que la orden de trabajo conoce al vehículo o el vehículo conocía la orden de trabajo, no me acuerdo cómo estaba establecida la relación, pero se puede implementar visibilidad entre estas dos clases. Entonces, la orden de trabajo le dice al vehículo, dame el celular. El vehículo tampoco tiene el celular. ¿Quién tiene el celular? El cliente. El cliente, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, le volvemos a mandar, primero le preguntamos, ¿este cliente acepta notificación por celular? Y si me dice true, que es un atributo del cliente, digamos, este dato, dice, bueno, dame el valor que tenga el celular, que es lo que me está pidiendo acá el gestor para mandarle el SMS. ¿Sí? Entonces le pedimos el celular al cliente. Después, ¿qué hace el gestor? Se manda un self con el próximo método que dice verificar mail del cliente, ¿sí? Lo que pasa es que en hace todo el caminito pero el escenario que nosotros estamos analizando solamente manda SMS. Que no sé por qué quedó esto acá, pero básicamente el escenario nuestro solamente manda. Chicos, perdón, no puedo ver el chat. No sé por qué extraña razón no me lo muestra, digamos, ¿sí? Otras veces no sé si es porque no tengo idea porque no me está mostrando el chat. Cada vez que lo abro es como que se me borra. O está oculto en algún lugar y yo no lo estoy viendo. No lo tengo abierto en ningún lado. Perdón. Perdón el que preguntó algo que me lo... Un chico ahí preguntó Ah, si la está. orden de trabajo es una instancia o una clase. ¿Qué muestra un diagrama de secuencia? Para responder a la pregunta que hace el compañero. Renzo pregunta. La orden de trabajo es una clase, pero en este diagrama nosotros estamos mirando objetos, ¿sí? Si vos preguntas la orden de trabajo, en este diagrama es un objeto y en el diagrama de clases es una clase. ¿Se entiende, Renzo? En la vista dinámica nosotros vemos objetos, entonces acá, esta orden de trabajo acá es un objeto. ¿Cuál? Y la orden de trabajo de este cliente. Y en el diagrama de clases vemos las clases, vemos la estructura que es la clase genérica orden de trabajo con los vehículos, los clientes, vemos la estructura que necesitamos para darle soporte a ejecuciones concretas, ¿sí? Como esta. Esta es una ejecución concreta. Claro, pues yo, profe, creo que la pregunta era más por si eran
todas las órdenes de trabajo o una sola. Capaz era más por el trabajo. ¿Acá? No, acá le podríamos tranquilamente haber puesto un nombre, ¿sí? Que era orden de trabajo identificada, esta. Claro, profe, yo preguntaba eso porque usted dijo que al principio ese orden de trabajo ya venía, ya, digamos, Sí, como que es como que fue exactamente esa. seleccionada. Claro, Exactamente esa orden de trabajo, ninguna yo, otra. yo pensé que iba a poner seleccionada 2 puntos, orden de trabajo. Claro, no sería seleccionada porque nadie la selecciona, O, sino claro, o algo es la así. que, la identificada, pongámosle. Claro, o Sí, el que vino el mensaje, sí. claro. Sí, si yo lo hubiera hecho este cosa, lo hubiera puesto. Pero bueno, no sé. Ah, bien, bien, esa era mi duda. Sí, sí, pero está en lo correcto, Renzo. Gracias, profe. Bueno, y por último tenemos la parte de que enviar notificación, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya cuando vieron que se empiezan a hacer largos los diagramas, uno empieza a scrollar y deja de ver la parte de arriba, que es el problema que tienen los diagramas que los diagramas de comunicación no te pasa porque siempre ves casi todo, digamos. Pero bueno. Entonces el gestor organiza el envío de la notificación con este mensaje, ¿sí? Y le envía un mensaje a la otra, al otro objeto de fabricación pura, que es esta interfaz que está acá, ¿sí? Que se relacionan el gestor y las interfaces con dependencias, entonces le manda esta notificación y la interfaz le envía un mensaje SMS con la notificación al celular, ¿sí? Que es el actor secundario que vimos que participa. Y vamos a la última parte, ¿se acuerdan? Una vez que se envió el mensaje, yo le tengo que avisar al sistema de que esta orden de trabajo ya no está más en estado presupuestada, sino que ahora está notificada presupuesto, ¿sí? Ya es otro estado. Entonces vamos a ver cómo ocurre ese cambio de estado. Lo que hacemos ahora es decirle, bueno, para cambiarle el estado, ¿cómo se cambia el estado de una orden de trabajo? ¿Se acuerdan que dijimos? Esta orden de trabajo tiene un atributo referencial que se llama estado, 2 puntos, y tiene una dirección de memoria. Cuando empezó el caso de uso, esa dirección de memoria apuntaba a este estado, que es el presupuestado. Pero ahora yo tengo que encontrar de entre todos los estados de las órdenes de trabajo, un estado que se llame notificada presupuesto y setearle a ese atributo que tiene la orden de trabajo ese nuevo puntero de ese estado notificada presupuesto. Eso es lo que yo hago en un cambio de estado. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ahora no sé todavía cómo es el puntero de ese estado nuevo, ¿sí? Lo tengo que buscar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, buscar estado notificada presupuesto, ¿sí? Y acá implementamos un loop. ¿Por qué? ¿Qué tengo que recorrer? Fíjense, acá dice, buscar el estado notificado presupuesto para OT. Voy a recorrer los estados, todos los estados de las órdenes de trabajo, ¿sí? Y la condición de corte es, vamos a buscar, mientras haya estado, le vamos a preguntar a todos los estados si es el ámbito de la orden de trabajo y si el nombre dice notificada presupuesto. Entonces venimos y le preguntamos a todos los estados que ya existen esas dos cosas. Cuando haya alguno que me devuelva true, yo ya sé que ese es el estado y ese es el puntero que le tengo que setear a la orden de trabajo, ¿sí? Bueno, una vez que lo encontré, porque el escenario este hace que yo encuentre el estado y lo setee sin problemas, le pongo actualizar estado y lo que hago es mandarle a la orden de trabajo un mensaje por parámetro le mando el puntero ese del estado nuevo, notificada presupuesto, y se le sete a ese atributo este nuevo puntero. Y eso es todo. Termina el caso de uso, ¿sí? Y me queda la orden de trabajo ahora como en estado notificada presupuesto.
¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Se entendió? Bueno, ¿tienen en claro lo que tienen que hacer de deber para la clase que viene? ¿Sí? Se organizan por grupos y entran a Kahoot, se lo bajan al celular o lo usan web y crean por lo menos de cada tema 2 preguntas. ¿Sí? Si crean más, mejor. Y sean inteligentes en cómo plantean las respuestas. Fíjense de hacer un multiple choice que sea interesante, no que sea tan obvio, o se hacen un verdadero o falso, que se pueda, que en el tiempo que ustedes nos dan, el tiempo lo setean ustedes, ¿no? Cuánto tiempo nos dan para responder, que podamos responder bien, ¿sí? Y yo creo que va a estar bueno el ejercicio, digamos, de la trivia que tenemos planificada para la clase que viene, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, acuérdense, está todo en el aula virtual, también está el foro si alguien quiere preguntar algo. ¿Qué temas eran? Están en el, si quieren se los muestro ahora mismo, antes de que termine la clase. Déjenme que lo encuentre acá. A ver. Ahí voy a abrir, les abro la consigna un poquitín. Ahí les muestro, dejo de compartir eso un minutito para compartir el PDF. Díganme si están viendo un PDF que dice Workflow de análisis. Sí, se ve. Bueno, acá están los 8 temas, digamos, ¿sí? El propósito del Workflow de análisis, los trabajadores y las actividades del Workflow de análisis. Tenemos 3 grupos, artefactos divididos en 3. Por un lado, las realizaciones de caso de uso, por otro lado, las clases de análisis, y por otro lado, los modelos, el modelo de análisis, la descripción de la arquitectura y el paquete de análisis. Ese es otro tema. Las diferencias entre el modelo de requerimiento y el modelo de análisis, el rol del análisis en el ciclo de vida del software y las variantes para la ejecución del análisis, ¿sí? Si ustedes se leen todo esto, ya para el parcial no van a tener que estudiar, pues ya se lo van a saber. ¿Sí? Ahí están los grupitos, ¿sí? Esto le toca al grupo 1, al 2, al 3, al 4, y si tenemos 9, le vuelve a tocar esto, 10 le vuelve a tocar esto. Ahí están los materiales en los que necesitan leer para armarlo. Profe, ¿en dónde figuran los números de grupo? Acá, mira. Grupo 1, propósito. Grupo 1 y No, 9, pero para saber nosotros en qué grupo. me decían los chicos que en participante del aula virtual dice a qué grupo perteneces. Y si no le preguntan a las profes de práctico, porque ellas son las que tienen los grupos de ustedes. Claro, pasa que en el práctico nos hicieron mandar un Google Forms a cada grupo y Sí. no sé si armaron una planilla con eso, ¿no? Ahora le mando un mensajito a la flaca, a Inés, para que les publique el número de grupo en algún lado o que pongan el aula donde pueden ver ustedes. En el 3K7 me dijeron que ustedes podían, si ustedes entraban en participante, veían a qué grupo estaban asignados. Pero yo no lo sé a eso, lo he visto con otro tipo de grupos, no sé con el grupo del práctico si lo han armado así. Sí, Así pero no que, sé si a participantes podemos entrar nosotros o pueden ver ustedes nomás, profe, los participantes. Por eso. a ver, déjame que me fijo. Ahí, profe, yo me estoy fijando y me Sí. figura que estoy en el 6-1. No sé si significa grupo 6 o grupo 1 eso. Ahí me fijo yo a ver si puedo.
Claro, como antes teníamos un aula virtual para cada uno. Bueno, déjenme esta noche, yo hoy me fijo a ver eh, si no publico en el autogestión o en el aula virtual a qué grupo pertenece cada uno. Ahí le digo a Inés que lo publique para que no tengamos dudas. ¿Ah? Prometo que ya mañana está publicado a qué grupo pertenece cada uno para que no tengan dudas. De 10, gracias, Quedemos profe. así. ¿Ah? Bueno chicos, si no hay más dudas, cortamos acá. Bueno, que tengan muy buena semana y que anden muy bien. Igualmente, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau, que anden muy bien. Chao, Hasta profe. luego.